Hola, buen día. Nos estamos encontrando nuevamente en esta propuesta, al fin, para bibliotecas escolares. Desde Infod, es una propuesta de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Muy bien, estamos con el equipo Vera, hoy con Paula, con Alejandro, con Marina. Hola, ¿cómo están? Todos los bibliotecarios. Buenos días a todos, todas. Todos los bibliotecarios que nos están acompañando saben que si escriben a la dirección de bnmvera@educacion.gov.ar pueden hacer las consultas técnicas que necesiten, y es el medio de comunicación y de asesoramiento desde la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros a todos los bibliotecarios escolares del país. Muy bien. Bueno, hoy nos convoca, el primer paso, según lo que habíamos charlado el encuentro anterior y que un poquito Alejandro nos introdujo, el primer paso del ciclo o del círculo, el círculo virtuoso de alfabetización informacional. Antes, lo que le voy a pedir a Ale y a los chicos es que veamos, así como rápidamente, los intercambios que tuvimos en el Menti, que fueron muchísimos. No me van a dejar mentir, pero creo que fueron casi 100. Después los voy a retomar en mi exposición, pero quería que lo viéramos un poquito. Lo tienen a mano, si no, cópienme el enlace, porque no tengo el enlace a mano. Cópienme el enlace y lo presento yo. No se escuchó lo que dijiste antes, Laura, así que no sé qué es lo que el enlace silenció. Quería que repasáramos un poco el Menti que vimos la semana pasada, que estuvimos construyendo la semana pasada, y si no tienen a mano, no pueden compartirlo ustedes desde ahí. Les pido me pasen el enlace por chat. Dale. Hay dos, uno que es una nube de palabras y otro te paso uno y después te paso el otro. Sí. Pasame la nube, no, porque la nube la voy a usar yo. Pasame el otro, donde están los conceptos completos. Es un recurso súper interesante el Menti para poder generar interacciones al momento de armar nuestras clases. Muy bien. Vamos a ver nuestro A ver si Menti. es la nube, si no ahí te paso el otro, pero parece que me tomó el enlace anterior. A ver. No, ese es el de la votación. No, tampoco. Bueno, no importa. .
Bien. Voy a acomodarlos a todos ustedes. Un poquito fuera de la pantalla para poder hacer la presentación. Muy bien. Bueno, hoy lo que nos va a convocar es, en principio, la idea de situarnos en esta capacitación, situarnos en el contexto de la escuela argentina para poder pensar las acciones al fin. Como vimos el encuentro pasado, para nosotros el concepto de al fin supera las barreras a las que estamos acostumbradas digitales, porque a veces no las tenemos o porque nos cuesta acceder a ellas, superar un poco el tema de lo digital y de lo tecnológico, y pensar y acercarnos al concepto de al fin como la alfabetización en información. Y la información y la alfabetización en la información supera la barrera de las herramientas. Lo que nos compromete, el al fin, pensado en la escuela pública, es, y en la escuela en general, en la escuela argentina, si la situamos, es en la posibilidad de acompañar a nuestros estudiantes, acompañar a nuestra comunidad educativa, a construir conocimiento a partir del acceso a la información. Y ese acceso a la información tiene que ser un acceso crítico, que supera el conocimiento de la herramienta, y que propone de alguna manera que la herramienta sea un medio y no un fin en sí mismo. Entonces, como les había dicho, acá hice algunas capturas de pantalla del Menti que estuvimos trabajando el encuentro anterior. Los que vieron el encuentro habrán visto que les propusimos que nos dieran algunas palabras o algunas frases que hicieran referencia a lo que consideraban que era el al fin o la alfabetización informacional. A partir de ahí, la aplicación nos construye dos posibilidades gráficas de poder ver estos aportes. Por un lado, tenemos esta nube de palabras. En esta nube de palabras tenemos los conceptos más importantes y relevantes en el centro, que son la información, la búsqueda de información, el conocimiento. Nos aparece también el bibliotecario ahí, dando vueltas como parte de estos conceptos o de estas palabras resaltadas, la alfabetización, el mediar, el compartir, la curaduría, y ahí en los límites, en los bordes, en las fronteras del Menti, tenemos cosas como educar, como participar y aprender, como procesar la información, como mediador de información, palabras que vamos a tratar de construir y desarmar un poquito para poder construir nuestro propio puzzle que nos va a llevar a configurar una propia definición de lo que es al fin. Acá hay algunas de las frases, había muchísimas, tomé solamente algunas, las que me parecieron donde más rápidamente podíamos detectar o podíamos ver diferentes conceptos que circulan dentro de la formación profesional, dentro de nosotros, profesionales bibliotecarios. Y de ahí los invito a que tomemos de esos conceptos o de esas frases, tomemos algunas palabras. Yo ahí, aquí señalaría, por ejemplo,
Alfin es fundamentalmente la formación de usuarios en la biblioteca, el concepto de alfin como formación de usuarios, o la palabra, o la frase, o el concepto formación de usuarios. Por otro lado, tenemos el bibliotecario como mediador y como gestor. Ahí yo también anotaría y pensaría en los conceptos de gestión y de mediación, cómo nos atraviesan y cómo los trabajamos dentro de la escuela. Por otro lado, tenemos conceptos como una forma de enseñar al usuario, donde buscar la información hasta llegar al fin de un proceso con muchos pasos en el que se logra crear una nueva información. Acá tenemos los conceptos de enseñar, el concepto de usuario, el concepto mismo de información en relación con el enseñar y con el usuario, el tomar el alfin como un proceso, el ver cómo todo eso termina en nueva información. De alguna manera tenemos el círculo este que proponíamos y que propone el alfin para alcanzar la alfabetización informacional, la tendríamos en este concepto. Pero yo me detendría, por ejemplo, en este concepto de enseñar, este concepto de usuario, que algo habíamos hablado, o les había propuesto que reflexionáramos en el encuentro anterior, ese usuario, que tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos cuando hablamos de usuario, ¿usuario de qué? ¿Usuario de qué cosa? ¿Es alguien que usa qué? Ese concepto, ¿qué significados o qué contenidos puede tener dentro de la biblioteca escolar, dentro del espacio escolar? Acá tenemos otra frase que dice que el alfin implica promover el uso crítico y responsable de la información. Yo ahí me detendría en la palabra promover. En el uso crítico, parte de lo que hacemos dentro del alfin es eso, una actitud crítica y responsable ante la información, pero quizás el término o la acción de promover dentro, la repensaríamos, o les propongo repensarla dentro del espacio escolar. Y por último, acá me corro un poquitito, tenemos estas dos. Alfin es el conocimiento de las fuentes, los recursos de información que se poseen para satisfacer una demanda de información y llevar a cabo la lectura, análisis e interpretación de un texto. Acá esta definición nos propone un par de conceptos nuevos. Por un lado, la acción de conocer las fuentes y los recursos. Aquí también les propongo que repensemos, o que pensemos juntos, si podemos traspasar la frontera del solamente conocer, o de transmitir el conocimiento de las fuentes y de dónde encontrarlas, para llegar a un concepto más acabado o más amplio de lo que sería el alfin, o el acompañar en el acceso a la información y a la reutilización o el uso de información o de la expresión de la información dentro de los ámbitos educativos. Por un lado, también esta definición nos dice que lo que logra este conocimiento de fuentes y recursos es satisfacer una demanda de información y alcanzar la lectura, análisis e interpretación de un texto. Aquí también los invito a pensar hasta dónde llegamos, hacia dónde llegamos con el alfin. Si se termina en ese espacio de lectura o en ese espacio reflexivo de la lectura, o implica algunas acciones más o algunas construcciones más dentro del proceso. Han trabajado mucho.
En todos ellos, o en todos estos, yo pensaría en una cosa, en principio, que es algo a lo que tendemos o entendemos muchas veces cuando nos enfrentamos con las juventudes o con las niñez. Y es el pensar que quizás nosotros estamos alejados de la tecnología y terminamos, nosotros como adultos estamos alejados de la tecnología, y los niños y los jóvenes son más cercanos a ellas o las manejan de manera más fluida. Y ahí entro en el concepto de nativo digital. Un concepto que se ha difundido mucho, que se sigue utilizando, pero del que también les propongo que lo repensemos, y pensemos en conjunto, y que lo repensemos en cada una de las prácticas que hagamos dentro de la biblioteca escolar. En principio porque no hay, por nuestra práctica, terminamos sabiendo que en realidad no existen los nativos digitales, no hay nativos digitales absolutos, y muchas veces depende de los accesos que se tenga, depende de los consumos que se tengan, y depende de los espacios y de las posibilidades. Esos accesos o esos conocimientos son más bien fragmentados, son incompletos, son sesgados, y terminan siendo, al ser incompletos, terminan siendo herramientas que no son fiables. Esas herramientas que nosotros creemos que el mal llamado nativo digital conoce, quizás no las conoce en realidad. En realidad conoce fragmentos de esas herramientas y no las conoce en forma completa. Entonces nunca podemos partir para el fin, cuando vamos a utilizar o mediamos el alfín dentro de los entornos digitales, o dentro de los textos digitales, o dentro de los medios digitales, el pensar que nuestro interlocutor, porque es joven, maneja fluidamente el lenguaje o las herramientas. Pues bien, llegando a esto, y pensando en todo esto, en todas estas lecturas, en todas estas lecturas reflexivas, dentro de nuestros conceptos, de los conceptos técnicos que tenemos como bibliotecarios, yo lo que les propongo, antes de empezar a reflexionar sobre el primer paso del alfín, el primer paso que nos lleva a un círculo virtuoso dentro del alfín, que es la pregunta, es reflexionarnos acerca de algunas definiciones conceptuales que manejamos dentro de la bibliotecología, y poder sacarlo de lo técnico bibliotecológico, pensando nuestra práctica profesional como una práctica profesional situada. Esto es, somos bibliotecarios no de la misma manera en todos los lugares, sino que somos profesionales que adaptan su bagaje de conocimientos, sus herramientas técnicas, a los espacios donde tenemos que ayudar o mediar al acceso a la información o a la construcción de conocimientos. Y en este caso, la biblioteca escolar en específico tiene su propia práctica situada, que nos tiene que interpelar y nos tiene que permitir de alguna manera repensar algunos de los conceptos. Los principales conceptos que yo quiero que repensemos, y a los que vamos a volver y vamos a tratar de definir antes de llegar a la pregunta, son el concepto de usuario, el concepto de formación de usuario y el concepto de extensión bibliotecaria. Como sé que hay muchos de los que están participando de este taller, hay muchas personas que no tienen la formación bibliotecaria, que los invito a poder abordarla, porque nos brinda un bagaje de herramientas que nos permiten desarrollar mejor
nuestra labor dentro de la biblioteca escolar. En fin, como les decía, para aquellos que no son bibliotecarios, nosotros dentro de la disciplina, para nosotros el usuario es aquella persona que viene o se acerca a los servicios de biblioteca en busca de información o en busca de poder abordar o desarrollar alguna acción que tenga que ver con la investigación, que tenga que ver con el acercamiento a la información o con la transformación de la información. Es el que usa los sistemas o los servicios de la biblioteca. La formación de usuarios, tradicionalmente dentro de la biblioteca, son todas aquellas acciones que hacen una inducción hacia los servicios que tiene la biblioteca. En general tiene que ver con explicarles cómo se usan los servicios, explicarles cómo se usan las herramientas. Y por el otro lado, el otro concepto que tenemos dentro de la profesión es la de extensión bibliotecaria. Extensión bibliotecaria son todas esas acciones que se hacen más allá de la biblioteca y que tienen que ver con promoción más allá de la biblioteca. Esto implica no solamente tras los muros de la biblioteca o fuera de los muros de la biblioteca, sino además en acciones que tienen que ver con consumos culturales o acciones de diversa índole que de alguna manera permiten presentar los fondos de la biblioteca o los servicios de la biblioteca como un recurso más de consumo fuera de la biblioteca. Permiten acercar a los usuarios también a la colección. Bien. Cuando pensamos en la biblioteca escolar, todos estos conceptos nos van a provocar y nos van a dar algunos interrogantes. En principio porque estamos hablando de la bibliotecología como una práctica situada y estamos aplicando estas técnicas o estos procesos dentro del ámbito escolar. Y dentro del ámbito escolar tienen un sentido mucho más profundo, porque nos encontramos en un entorno que está mediado por las relaciones pedagógicas. Somos parte de la institución educativa, acompañamos esas relaciones y los diálogos pedagógicos, mediamos en procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, ese acceso a la información que damos desde una biblioteca escolar infiere y es parte de las mediaciones que se dan entre la relación maestro y alumno. Y somos también, además de mediadores, somos parte de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque en cada una de nuestras acciones siempre tenemos una carga que acompaña al currículum y que de alguna manera provoca en el otro, provoca en los estudiantes nuevos conocimientos y colaboran en el proceso escolar. Yo acá, de todas las intervenciones de la semana pasada, y como parte, como un ejemplo de todo esto que estoy diciendo, les traje un aporte que hubo en el chat que me pareció súper pertinente, que me pareció interesante, y venía a cuento en el momento en que se hablaba de esos espacios dentro de la institución escolar donde tenemos que ir hacia el aula o tenemos que cubrir alguna hora libre. La gente de la Biblioteca Escolar José Pedroni, del Distrito 20, nos contaba que ellos habían armado un sitio al que vamos a entrar, y que compartían con el Distrito 13, donde hacían una curaduría de contenidos
que les permitía trabajar en el momento ¿se ve, no, chicos? Porque no tengo abierto el YouTube. Sí, Laura, se está viendo el... Perfecto. Lo que estamos viendo es un site de Google Site, que lo que nos permite es tener una cantidad de recursos que probablemente seleccionaron los bibliotecarios o un grupo de bibliotecarios, y que les permite trabajar, en este caso, temas curriculares, algunos son NAPs, otros son temas curriculares propiamente dichos. En los momentos en que necesitan trabajar en horas libres o cubrir un curso. ¿Qué es lo importante de esto? Y dentro de lo que es el concepto de curar los contenidos, y dentro del concepto de curar los contenidos en el espacio escolar. En principio hay un grupo de bibliotecarios que está compartiendo cuáles son los objetivos que tienen dentro de sus proyectos educativos. Y al momento de compartirlos, se ponen de acuerdo también en el tipo de materiales a los que van a dar acceso. Eso es parte de curar. No solamente el hecho de buscar cosas que son fiables, cosas que son accesibles, sino que probablemente en el trabajo que hicieron, pusieron en juego todas estas cosas, pusieron en juego lo que sus comunidades educativas están trabajando, de la manera en que lo están trabajando, y acuerdan estos contenidos porque van a lograr cosas extras o colaboran de forma de una forma que acompañan los procesos educativos que se dan dentro de sus instituciones. Me parecía importante y me parecía interesante mostrárselos, y también se me ocurría al momento de verlo que sería interesante hacer trayectos o proponer dentro, como una de los accesos del menú, algunos trayectos o rutas de lecturas con materiales que tengan dentro de la misma biblioteca. Y empezar a tender esos puentes desde lo digital hacia lo analógico y de lo analógico hacia lo digital. Creo que ahí tienen el enlace, creo que es el... Lo mencionaron, yo busqué en internet y ahí lo encontré. Laura, ya publicamos en el chat de YouTube el enlace. Listo. Estoy intentando entrar porque quiero ver los intercambios del... ¿Pudiste entrar al...? No puedo entrar al YouTube, quiero ver el chat del YouTube. ¿Me pasan el enlace del YouTube? Sí, sí, sí. Así lo miro. Acá estoy, ahí lo encontré. Bien.
Ahora los chicos, ahora les comparto el enlace de este recurso. Bien, no veo muchas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta de lo que estuvimos hablando hasta ahora? ¿Ustedes han detectado alguna pregunta? Hola, Laura. Sí, Sí, tenemos algunas. Te puedo transmitir algunas de las que estuvimos recolectando. dale. Una nos pregunta, eh, Sandra Elizabeth Meliao, perdón, María Angulo preguntaba si el nativo digital sería el que no maneja de manera fluida el lenguaje y las herramientas digitales, no el que no las posee. Puede, o sea, en realidad puede ser que no las maneja porque también no las posee, pero puede ser que tenga acceso a las herramientas digitales, pero no las maneje porque no las conoce en profundidad. Bueno, nos pedían compartir el enlace del sitio de la Escuela José Pedroni, nosotros ya lo estuvimos compartiendo en el chat de YouTube. Bien. Preguntan también si hay alguna especie de foro en esta modalidad. Les estamos informando que no, esta modalidad no admite foros en el aula, así que pueden evacuar todas las dudas que tengan a través de nuestro correo electrónico que ya pasamos y que vamos a volver a repetir en el YouTube próximamente. Tenemos también unas intervenciones en donde nos dicen que es un drama eso de compartir cosas en línea por la ley 11.723. Esto creo que ya lo habíamos charlado un poco la semana pasada, que teníamos que tener cuidado con eso, pero que se podían encontrar recursos disponibles y libres para Sí, utilizar. exactamente. Tienen, Y otra que recordamos nos que dice que en cuanto tienen, a la información, en un mundo como vivimos... Sí, perdón. les recordaba que tienen los recursos disponibles de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros y también comentarles que en realidad esta charla, esta serie de encuentros son a modo introductorio. Nuestra idea es continuar trabajando al fin, eh, profundizando la propuesta, lo que va a implicar inclusive en algún momento el acceso o ver las herramientas o ver las formas de curaduría. Pero en realidad en este primer acercamiento lo que queremos proponerles es repensar el concepto tradicional, que no es solamente repensarlo desde nuestro punto de vista, sino que van a ver también que en mucha de la bibliografía que les vamos a sugerir, que es bibliografía internacional y que tienen que ver con asociaciones internacionales que relacionan a los bibliotecarios y que son del quehacer bibliotecario, cuando se habla de al fin dentro de los ámbitos escolares, se habla desde este punto de vista. Se habla desde un punto de vista relacionado con el ámbito educativo y relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, Ale. Sí, también tenemos una intervención en donde dicen que en experiencia de la persona, la biblioteca escolar no es un centro pedagógico y ese concepto lleva a confusiones o malas interpretaciones. Eh, Creo que en la diapositiva había quedado claro que somos parte de la comunidad educativa y lo hemos remarcado también en el encuentro anterior. Yo creo que la práctica nos hace pensar eso. Yo no digo que dentro de que la biblioteca en sí misma sea un ámbito educativo o que sea algo que da algún tipo de educación o alguna educación aparte de lo que está dentro del proyecto educativo. Lo que digo es que la biblioteca es parte del proyecto educativo y todos los procesos que están dentro de la biblioteca, como están dentro del ámbito educativo, tienen y están mediados por la pedagogía, están mediados por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros, para poder entender este concepto,
los invito a que pensemos cuál sería la intervención de un bibliotecario dentro de la escuela si no hay mediaciones que tengan que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si es solamente acercar el libro, si es solamente el armar una serie una ruta de lectura acercando autores o acercando géneros. Si ustedes en su práctica cotidiana y en la práctica que les exige o que le pide el lector, el usuario de la biblioteca escolar, probablemente lo que les pide va más allá de eso. Siempre las intervenciones y lo que requiere constantemente va más allá de eso, va más allá de acercar o de acercar una información. Es algo mucho más complejo. Y para nosotros poder brindar esa información, entramos en ciertos procesos que están relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto inclusive en las bibliotecas universitarias. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, al fin en una biblioteca universitaria, no solamente estamos enseñando a hacer o cómo describir con APA el acceso a un libro o a una revista, o cuál es la diferencia, o cómo se construye con APA la cita de una revista o la cita de un libro. Les estamos mostrando, en general eso lo hacemos con gente que está atravesando un estudio de grado, que está iniciando un estudio de grado. No solamente eso, sino que les estamos acercando un mundo nuevo, les estamos acercando relaciones nuevas, les estamos mostrando cómo se maneja la información académica, por qué lugares circula, de qué manera se presenta. Les estamos abriendo las puertas a el mundo que tiene que ver con la escritura, con la lectura, la escritura y los procesos académicos. O sea que vamos más allá del hecho de enseñarles a usar una base de datos. Eso lo vamos a encontrar constantemente. Inclusive es algo que cuando armamos al fin en las universidades, hablo de universidades porque muchas veces en superior o en universitarias es donde los conceptos al fin que circulan más fluidamente dentro del medio se adaptan o se ven más claramente o fluyen más naturalmente, que es esto de cómo citar, esto de cómo acceder a una base de datos, esto es de cómo buscar en un catálogo. Eso no implica solamente el conocimiento de la herramienta, implica el conocimiento de la disciplina, un conocimiento disciplinar. No necesariamente el navegar y ser un estudioso de la disciplina, pero los que hemos hecho referencia sabemos que cada disciplina tiene su forma de expresarse, su forma de circular. Y esos conocimientos nosotros los acercamos también en el momento de hacer al fin. O sea que en ese momento, si nosotros utilizamos pedagogía, utilizamos las herramientas pedagógicas, estamos complementando procesos muy importantes para la formación de los jóvenes o de los niños. Eso es a lo que digo o lo que hablo cuando me refiero a ese espacio, al espacio de la biblioteca, como un espacio de enseñanza-aprendizaje. ¿Hay alguna pregunta más, Ale? Sí, sí, Laura, tenemos acá un par de preguntas. Hay alguna que nos pide que la BNM vuelva a lanzar la formación de bibliotecarios escolares. No tengo registro de que la BNM tuviera esa formación. Sí hemos acompañado y capacitado a bibliotecarios en el uso del software Aguapay y en cuestiones técnicas. Em, Tenemos también un intercambio que tiene que ver con el uso de las netbooks que pueden estar o con virus o saturadas. Eso ya nos excede a nosotros porque pertenecen a otra área del ministerio y ahí, bueno, sería bueno que nos escribieran al correo de BNM Vera, que nosotros los podremos orientar hacia quién se tendrían que dirigir.
Y nos había quedado colgada una intervención que hablaba que en un mundo como vivimos hoy, en cuanto a la información, no hay verdades absolutas, todo puede ser maleable y modificable, el libro y del pensamiento tradicional bibliotecario siempre fue estático. Esa es la idea de lo que estamos tratando de hacer con tu charla de hoy, precisamente dinamizar esta actividad bibliotecaria y que el libro vuelva a tener presencia en nuestro quehacer. Bien, sí. Ahí estoy leyendo, por ejemplo, en el chat a la bibliotecaria Miriam, que dice la bibliotecaria Miriam te cuenta, que nos dice, en mi opinión, toda formación de usuario es un acto pedagógico. Y sí, efectivamente, es un acto pedagógico. Y cuando profundizamos y tenemos las herramientas pedagógicas y realmente entendemos y comprendemos que es un acto pedagógico con todas las de las letras, nos damos cuenta que podemos profundizar en ese acto y que ese acto se puede transformar en algo mucho más grande, en algo mucho más eh, propio del espacio educativo escolar o donde nos desarrollemos. Creo que no me quedó ninguna. Yo tengo una de Carmen Gaetano que habla de pensar los contenidos como narrativas transmedias, así llegaríamos a formar usuarios con competencias integradas. Precisamente esa es la idea de la alfabetización informacional junto con la alfabetización mediática, acompañando la alfabetización básica. Exactamente. Y pensemos en lo siguiente. Esta es una reflexión que capaz que me adelanto un poquito a algunas cosas que vamos a ver después. Pero pensemos que nosotros no vamos a poder alfabetizar informacionalmente desde la tecnología o en los lenguajes que están mediados por tecnología si tenemos a nuestro usuario o a nuestro lector que tiene dificultades lectoras analógicas. Si tenemos una persona que le cuesta leer, que le cuesta escribir, por tanto que les cuesta comprender o que les cuesta expresarse, va a ser mucho más dificultoso el ingresar o el entrar dentro de los entornos digitales. Y pensemos además algo, si encima tiene dificultades y su acercamiento a la lectura es solamente el medio digital es fragmentado, está constantemente fragmentado. Para poder desarrollar capacidades lectoras, tenemos que lograr atravesar una narración, leer textos que tengan un sentido y un sentido narrativo completo. Que eso no lo permite en general el picoteo que se da dentro de los medios digitales. Había alguien... Tamara García nos está diciendo, creo que el bibliotecario da mini clases cada vez que un alumno hace una consulta. Me pasó hace poco con el tema de leyendas. Después revisamos los libros. Exactamente, terminás dando mini clases. Son mini clases. Cuando uno hace referencia especializada, está haciendo una mini clase. Ahora después vamos a hablar de las referencias especializadas y cómo hacemos una analogía. Pero de alguna manera estamos en nuestra inducción a que el lector, la persona que requiere evacuar una consulta de información, llegue a construir su pregunta que le permita comenzar un camino, un derrotero a acceder a la información, nosotros preguntamos, repreguntamos y hacemos un recorrido que le permite alcanzar una secuencia lógica a la persona, al interlocutor que tenemos. Y esa secuencia lógica le permite ver con claridad, al menos, cómo comenzar su pregunta, cómo comenzar a preguntarse para poder obtener las respuestas de información que quiere. ¿Sí?
El libro no es estático, sí es cierto, el libro no es estático, no lo es. Internet es un mar de información poco confiable, pero los libros también pueden ser poco confiables. O sea, no necesariamente el libro por tener la tangibilidad y por tener una tradición de ser algo con un contenido fiable, es fiable de por sí. Por eso necesitamos recibir la formación que nos permita dirimir y ver cuáles son los contenidos que tienen información confiable. Y eso tiene que ver con poder formar en nuestros usuarios espíritu crítico. Tenemos en ese sentido otro comentario, Laura, que dice: en la escuela donde estoy trabajo, Miguel. ¿Cómo? No te escucho. Miguel Sí. nos cuenta, de alguna forma enlazado con lo que estás mencionando. En la escuela donde estoy, el trabajo de mediador del docente es muy fluida porque constantemente se informa a los docentes y a su vez a los alumnos del material disponible. Habla un poco de la relación con los docentes, tanto los bibliotecarios como parte de la institución, ¿no? Esto que veníamos diciendo, diálogo constante y permanente. Exactamente. Quizás el acercamiento hacia el alfín más cercano al tradicional que pensamos cuando pensamos en alfín es el que hacemos con los docentes y el que podemos hacer con los docentes y con las autoridades dentro de la institución, en este acercamiento. Bueno, creo que no me quedó ninguna pregunta más. Bien, no. Bueno, seguimos un poco más, porque si no, no nos van a quedar después espacios para preguntas. Bien. Bien. Bueno, ¿cuáles serían los conceptos que estos es información que les vamos a compartir? ¿Hay alguna de esto? Tenemos las directrices de IFLA para bibliotecas escolares están en castellano, los estándares de alfabetización informacional de ALA, yo no los encontré en castellano, pero igual de todas maneras les vamos a compartir la versión que está en inglés y algunas otras opciones a nivel internacional para que vean que estos conceptos los estamos trayendo de literatura profesional y de recomendaciones a nivel internacional de asociaciones, aplicadas específicamente a bibliotecas escolares. Una de ellas, la biblioteca escolar, se ha movido mucho más allá de una sala con libros y sus servicios, para convertirse en un entorno de aprendizaje activo y rico en variedad de recursos de información. El bibliotecario hoy se enfoca en el proceso de aprendizaje en lugar de la difusión de la información. Las propuestas de alfín de la biblioteca combinan estrategias y actividades efectivas de aprendizaje y enseñanza con habilidades de acceso a la información. O sea, que lo que tenemos en este caso son todo aquello que tradicionalmente hacíamos acerca de procesos o de formas de acceso a la información, se combinan en las propuestas al fin dentro de la escuela con actividades reflexivas y actividades mediadas por la praxis pedagógica. Bien, con esto entonces, ¿qué podríamos decir? Yo volvería acá.
Si volviéramos a nuestra Filmina 4, donde teníamos los ejes básicos, donde estaba el usuario, donde estaba la formación de usuario, y donde estaba la extensión bibliotecaria, y pudiéramos pensar dentro de estos conceptos, de estos contextos, traspasando el límite que nos da la difusión del conocimiento técnico, y tomando alguna de esas primeras definiciones, cuando decíamos promover el uso correcto de la información, más allá de promover y sensibilizar acerca de cómo usar correctamente la información, dentro de un espacio de biblioteca escolar, los fines deberían ser fomentar o propender a fomentar el espíritu crítico dentro de nuestros lectores. Ese sería el uso crítico, el uso correcto de la información, mediado por un espíritu crítico, y el espíritu crítico también tiene que ver con conocer múltiples fuentes de información y con estar mediado por el conocimiento científico y el conocimiento que la sociedad ha acumulado a lo largo del proceso de la civilización, que es lo que nos hace parte y sujetos sociales. Conocer las fuentes de información es, más allá de conocerlas, también crear, fomentar o propender a que nuestros usuarios puedan evaluar los recursos de manera crítica también. No solamente que conozcan las fuentes, sino que puedan buscar, puedan detectar y tengan las herramientas necesarias, adquieran las herramientas necesarias para poder evaluar esas fuentes o esos recursos. Al fin, como formación de usuarios, en realidad el al fin dentro de la biblioteca escolar, más allá de la formación de usuarios, más allá de la formación en el uso de los servicios de la biblioteca, debería propender al desarrollo de habilidades de lectura, comprensión, escritura y oralidad que acompañan la currícula. Esto es parte del espacio escolar, y como parte del espacio escolar, toda la información que brindemos o los accesos que brindemos deberían acompañar todos estos procesos que son los que se adquieren y los que se apoyan dentro de la escuela. Y por último, al pensar la mediación, pensado como mediación entre la información y el conocimiento, puedo decir que podríamos decir que en realidad lo que damos, o lo que brindamos, o lo que podemos brindar desde la biblioteca es una construcción activa de conocimiento a través de la interacción dinámica con la información y con la experiencia. Que esto de alguna manera también es el proceso de enseñar y aprender. Bueno, y ahora para terminar, vamos a abordar el tema de la pregunta. Y antes, estoy viendo que hay mucho movimiento. Sí, Laura, estamos recolectando las preguntas para hacer la ronda cuando así podemos ir echando. Bien. Veo que hay mucho intercambio sobre normas de catalogación o... todo relacionado con procesos técnicos. Ahora, yo les pregunto y los invito a reflexionar acerca de cómo todos esos procesos técnicos, cuando nosotros decidimos, esto tiene que ver con la formación profesional,
Cuando uno decide utilizar un determinado formato de intercambio de datos o decide utilizar una determinada forma de clasificar o decide utilizar una determinada manera de acceder a la información, está pensando siempre, siempre va a pensar en múltiples acciones. En principio, el espacio en donde se está desarrollando el trabajo. Si me preguntan y yo tengo un estante abierto, antes que una CDU, quizás decido una CDD o decido otra cosa. Eso va a depender del espacio y de la cantidad de volúmenes que tenga. No necesariamente tengo que aplicar una determinada forma. Y lo mismo pienso cuando hacemos una descripción. ¿Hasta qué niveles describimos los materiales? Eso nos los va a dar también la experiencia del espacio de trabajo y la experiencia también del lugar en donde nos estemos desarrollando. Y la forma en que describimos, o la forma en que hacemos los accesos, también van a tener que ver con la experiencia de trabajo. Podemos hacer múltiples cosas dentro de los catálogos que nos permitan, por ejemplo, tener más fácilmente acceso a rutas de lectura, a propuestas de lecturas, a recorridos, a diversas actividades que nos permitan también ser mediadores de la lectura a través de nuestro catálogo, y que no solamente el catálogo sea la localización o el saber qué cantidad de materiales o qué tenemos dentro de la biblioteca. Bien. Dentro de eso, y aquí hay entre las discusiones técnicas, me cuelgo un poco porque trato de interactuar con los que están en el chat y aprovechar que tenemos personas que están en este momento acompañándonos en la formación y poder trabajarlo de alguna manera con ellos. Cuando hablan, por ejemplo, parte de nuestra colección pueden ser recursos que sean electrónicos y no sean solamente los recursos que están físicamente. Así que podríamos hacer una curaduría, catalogarlos para poder darles acceso desde nuestro propio catálogo, ¿sí? A eso me refiero con una pregunta ahí, por ahí, de alguien que hablaba del campo MARC del 856, que es el que nos da acceso a los recursos electrónicos. Bien. Ahora bien, vamos a la pregunta. En estas propuestas hay una batería de propuestas y de piezas gráficas que ustedes van a tener disponibles, que vamos a ir compartiendo entre nuestras redes sociales y en algunas valijitas que vamos a ir colocando dentro del sitio web, como para que ustedes puedan utilizar y puedan tener en la biblioteca y en la escuela. Va a haber algunos pósters. Esta es parte, acá hice un recorte de uno de los pósters que les proponemos, que van a poder descargarlos y pueden ser, los pueden imprimir en tamaño A3. Y acá, bueno, nos restringimos a la pregunta, ese primer paso del alfil. Elegir la buena pregunta es la clave de empezar a andar en la búsqueda de información. El tema en que generalmente cuando nosotros tenemos una duda o tenemos un problema de información, o lo que los bibliotecarios llamamos un problema de información, lo que más cuesta es saber qué es lo que necesitamos.
Y eso es lo que nos permitiría construir una buena pregunta. Esa sería una de las opciones, o una de las miradas acerca de la pregunta. Por otro lado, también la pregunta podría ser disparada desde afuera, no desde la misma persona. Quizás una de las acciones que tenemos, que podemos hacer desde la biblioteca escolar, es nosotros mismos generar o mover cuestiones o interrogantes entre nuestros estudiantes, entre los chicos y entre los jóvenes. Alguna cosa que tenga que ver con la realidad, alguna cosa que movilice, alguna cosa que esté relacionada con el mundo que los rodea, con el mundo que los interpela. Y nosotros podemos, desde la biblioteca, ayudarlos a construir una pregunta y acompañarlos en el proceso de alcanzar su respuesta, compartirla entre ellos y comunicarla. Para esto, voy a ir a alguien, a Pablo Freire, que nos propone, entre otras cosas, hacer una pedagogía de la pregunta. Y esta frase está extraída de un texto que también les vamos a compartir, que se llama Hacia una pedagogía de la pregunta, conversaciones con Antonio Faunt, y que dice así: vuelvo a insistir en la necesidad de estimular permanentemente la curiosidad, el acto de preguntar, en lugar de reprimirlos. La escuela ahora rechaza las preguntas, ahora burocratiza el acto de preguntar. El asunto no es simplemente el de introducir en el currículo el momento dedicado a la pregunta, de 9 a 10, por ejemplo. No, no es todo. El tema nuestro no es burocratización de la pregunta, sino reconocer la existencia como un actor de preguntar, como un acto de preguntar, perdón. La existencia humana es, porque se hizo preguntando la raíz de la transformación del mundo. Hay una radicalidad en la existencia, que es la radicalidad del acto de preguntar. Exactamente, cuando una persona pierde la capacidad de asombrarse, se burocratiza. Como sabemos, Pablo Freire nos introduce, fue el gran introductor hacia nuevas prácticas pedagógicas, y dentro de esas prácticas pedagógicas, el rol central que cumple el estudiante, el que recibe el acto, permite construir o hacer una relación de enseñar-aprender donde mutuamente se retroalimentan. No solamente aprende el estudiante, sino que el estudiante también enseña al docente en ese acto mismo de enseñar-aprender. Toda la educación o todo acto educativo debe estar mediado por la curiosidad, debe estar mediado por la pregunta y debe estar mediado por la libertad de poder preguntarse y poder interpelar y poder construir entre todos las respuestas. Y también debería estar mediado por la experiencia propia, por la experiencia de cada una de las personas que tenemos como interlocutores. Cualquier acto que hagamos nosotros de formación de usuarios debe partir también de la experiencia propia de cada uno de los estudiantes, del que tenemos enfrente, de la persona que tenemos enfrente. Esto nos lleva a pensar también el alfín como una de las formas de mediación. Y podemos retrotraernos y podemos llevar el tema alfín a las mediaciones en la lectura. La mediación propuesta dentro de estos contextos es algo más que el mediar entre el objeto, que es el libro o la información, y la persona que lo necesita. La mediación es un acto de creación, es un acto creativo.
Es un acto que va a crear vínculos. No solamente un vínculo entre el texto y cada uno de los lectores, o entre el texto y cada uno de las personas que necesitan información, sino también va a crear vínculos mismos entre los mismos lectores. La idea es que se creen también comunidades de aprendizaje. Cuando nosotros disponemos de un espacio para la biblioteca, cuando podemos disponerlo dentro de la escuela, ese espacio debería ser de alguna manera el espacio de encuentro, porque ninguna construcción de conocimiento se puede hacer aislado o se puede hacer sin los otros. Y parte del abordaje y parte de los fracasos en los trayectos educativos tienen que ver con la imposibilidad de poder crear vínculos que nos apoyen y que nos ayuden a construir los aprendizajes. Muchas veces los estudiantes se sienten solos o no alcanzan el acompañamiento necesario, y es algo que quizás dentro de la biblioteca, dentro del espacio de la biblioteca, se pueden crear estas comunidades que permitan el mutuo apoyo y el mutuo acompañamiento dentro de los procesos que nos llevan al conocimiento. El mediador crea y promueve instancias para la lectura y el conocimiento, y estos espacios, estas instancias de lectura, están siempre mediadas por la praxis pedagógica. Querramos o no, como dijo alguien ahí en el chat, cualquiera de los procesos que nosotros hacemos en una referencia, cuando hacemos una referencia especializada, estamos haciendo una práctica pedagógica. Cualquiera, si alguno de ustedes tiene la formación completa bibliotecaria, son bibliotecarios profesionales, conocen o saben acerca de referencia especializada, la referencia especializada lo que aborda es el alcanzar un diálogo con el que requiere de la información, haciendo múltiples preguntas para alcanzar la mejor forma de poder acercarle la información que esa persona requiere. Pero en ese proceso, en ese proceso dialogado, porque se requiere de un proceso dialogado, el proceso de referencia especializada, hay una repregunta constante, hay una multiplicidad de construcciones de pregunta y de respuesta que nos permiten señalar o dar específicamente cuáles serían los recursos a los que podrían ser fiables y que podrían servirle a la persona que requiere de la información especializada. Entonces estamos hablando que lo que hacemos es un proceso, de alguna manera es un proceso pedagógico. Cuando hablamos de la pregunta en el alfín, o del primer paso, es esta relación mediada, en principio, por una relación personal. Tenemos que establecer una relación personal y una relación empática con el otro, y además tenemos que profundizar y tenemos que tratar de conocer para poder ayudar al usuario que requiere información. Esto va a implicar fomentar curiosidad. Si no la tiene, fomentársela. Fomentar en nosotros mismos. Todo esto además, por favor, siempre no podemos explicar algo que no practicamos. O sea, tenemos que tratar de practicar en nosotros mismos la curiosidad, abordar las lecturas, y tratar de alguna manera de formarnos y de informarnos constantemente. También requiere este proceso acercar múltiples medios. El libro es parte de esos medios. El libro y los recursos que estén online, los recursos que estén mediados por tecnología, y también múltiples lenguajes. Esto es no solamente pensar cuando hablamos de alfín y de posibilidades acerca de responder preguntas, centrarnos solamente en la información científica o en la información que nos trae datos, o que nos permite construir otros datos, sino también pensar en acercarnos a
lenguajes artísticos diferentes a la misma literatura, como una forma o un disparador para alcanzar la pregunta o alcanzar a resolver nuestras necesidades de información. Hace poquito estaba leyendo un libro donde se hablaba de algo que está muy de moda ahora, que son los métodos de la ciencia criminalística. Y se decía que el primer laboratorio de criminalística se construyó en Francia en 1910. Entonces uno se pregunta, ¿cómo tan tarde? Porque en realidad había un montón de otras herramientas de la ciencia que permitían poder desarrollar esto, o poder desarrollar la ciencia criminalística. Y por múltiples circunstancias el autor explicaba que en la tradicional forma de alcanzar la justicia, en realidad siempre se pensaba en el testigo, en la información de primera mano de los testigos. Después, con la aparición de la ciencia, de la psicología y de los primeros buceos dentro de la ciencia de la psicología o del psicoanálisis, se empieza a saber que muchas veces los testigos pueden no ser fiables, no porque mientan, sino que puede ser que vean con un tamiz, por algún problema psicológico o por algún problema de percepción. Entonces ese conocimiento que están brindando para resolver un crimen puede no ser fiable. Y esta persona, que se llamaba Edmond Locard, que era francés, desarrolla la parte de la técnica del laboratorio, de la ciencia criminalística, leyendo libros de misterio. Era un gran aficionado de la lectura de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, y nada, muchos de los métodos que empezó a introducir dentro de ese laboratorio criminalístico tenían que ver con cosas que había sacado de la literatura. Y con esto podemos llegar a pensar en otro montón de disciplinas que se han alimentado y retroalimentado por otros lenguajes que no son necesariamente el de la ciencia. Y eso nos permite también a nosotros poder darles a los jóvenes y a los niños, que son parte de nuestra comunidad educativa, muchas más herramientas que les permitan comprender el mundo, les permitan actuar al comprender, les permitan actuar dentro del mundo y les permitan modificarlo con el tiempo. Y esto de manera más equitativa. Esa es una de las funciones principales que no tenemos que olvidar nosotros cuando estamos dentro del sistema educativo. Bien, hasta ahí llegó esta reflexión. Así que voy a mirar un poquito el chat. Los invito, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren ampliar algo de lo que les estuve comentando hoy. Hay muchos comentarios sobre el rol de bibliotecario, ¿no? Parece reiteradamente, cuando hacemos una selección de títulos para el desarrollo de una secuencia en particular, también estamos mediando, realizando curaduría, acercando distintas fuentes. Eso dice María. Sandra considera que no somos pareja pedagógica, somos mediadores de la información y conductores de la lectura por placer en las escuelas primarias. Ahí se generó compartiendo opiniones distintas desde la experiencia. También comentan en el trabajo de A2, los bibliotecarios hacemos foco en las fuentes a consultar, planeamos variedad y progresión. Los docentes
hace un poco, entiendo, en los contenidos propiamente dichos. Bueno, por ahí va el intercambio. Bueno, esto, ¿no? Hay quienes dicen esto, considerar el trabajo en pareja pedagógica con los docentes y los bibliotecarios no nos limitamos a la lectura. Escucho muy mal y no puedo terminar de escuchar las preguntas y no las encuentro. A ver, te las copio. Dale. Puedo hacer un repaso de lo que dijo Pau recién. Dale. Están comentando, bueno, al margen de que también están haciendo muchas preguntas de procesamiento técnico que tomamos nota, y si tienen alguna duda nos pueden escribir como les hemos estado diciendo. Están hablando del tema de trabajar en pareja pedagógica y se generó ahí un cierto debate con respecto a qué función cumple el bibliotecario en esa pareja pedagógica, haciendo hincapié en la búsqueda de los recursos solamente y obviando esto que decimos que el bibliotecario, la bibliotecaria también hace actividad pedagógica desde la formación de usuarios, desde la alfabetización informacional. Creo que la historia apunta a que justamente esta cuestión de trabajar en pareja pedagógica con un docente cuando tienen que estar en el aula los bibliotecarios o las bibliotecarias. Sí. Yo, siendo fiel a todo lo que estuve diciendo, yo les propongo que nos preguntemos durante el día, cuando estamos en el trabajo, ¿cuánto hacemos que tiende a ser más pareja pedagógica que solamente brindar o dar acceso a la información? El intercambio que hubo con respecto a procesamientos técnicos incluyó desde la formación en RDA, cómo seguimos usando las reglas de catalogación angloamericanas. Se olvidaron de las vaticanas, te digo, ¿eh? Están ahí. Y cómo cómo llegar a hacer un consenso y pensar en todo de forma más federal. Y justamente lo que remarcábamos era eso, que la situación en cada jurisdicción e inclusive dentro de cada sección de la misma jurisdicción no es la misma, por lo tanto, llegar a esos acuerdos sería la clave, pero es lo que más cuesta. Sí. Sí. Bueno, ahí está interviniendo la José Pedroni. Era el de ustedes, ¿no? El blog ese que mostré, porque después capaz que no Sí, era. sí, Era. sí, era de Porque eso. lo habían mencionado el blog, pero no habían dado el acceso. Sí, acá también tenemos ahora una pregunta con respecto a, para saber los temas curriculares, hay que trabajar colaborativamente con el docente. No solo con eso, también hay que estar pendientes del proyecto educativo institucional, que es transversal a toda la institución. Tenemos que formar parte de eso. Sí. Exactamente. Felicitaciones a la Biblioteca Escolar José Pedroni con ese recurso. Fue un éxito. Lo que sí les recomiendo es que agreguen algunas cosas que tengan que ver con lo que tienen físico. Y acá la bibliotecaria Miriam también aporta que en Alfin es necesario como primer paso identificar esa necesidad de información y cómo hacer para que el usuario o la usuaria detecte que tiene esa necesidad. Así que es lo que estuvimos charlando durante esta jornada, que vamos a retomar en las jornadas siguientes cuando trabajemos mediante ejemplos con secuencias didácticas concretas, de qué manera vamos a meter esta formación que hacemos, esta estrategia
para que nuestros usuarios y usuarias se den cuenta que están necesitando información. Y no es que solamente vienen a buscar algo porque se los mandó la seño o el profe. Ahí veo unos intercambios entre Norma y alguna gente más acerca del tema de dar clase, no dar clase. El que uno trabaje en pareja pedagógica o que haga intervenciones que tienen que ver con la praxis pedagógica no significa que esté dando clase. No damos clase dentro de las escuelas. Lo que sí usamos son herramientas pedagógicas, porque estamos mediados por la pedagogía y porque es lo que hace aparte del proyecto institucional. Si ustedes estamos dentro de un proyecto, lo del proyecto institucional es como básico en la formación bibliotecológica. Cuando nosotros vemos gestión en bibliotecología, nosotros el servicio de la biblioteca lo desarrollamos en función de la institución donde estamos insertos. Si es una fábrica, será una fábrica, si es una universidad, será una universidad. Si es la escuela, es la escuela. Y lo que brinda son servicios que tienen que ver con las necesidades de esa institución, y cuando se planifica con las herramientas y de la forma que planifica la institución. Si yo trabajo en una universidad, yo no uso una herramienta propia para planificar. Yo tengo que planificar con las herramientas, a mí me obliga la institución a planificar con las herramientas de la universidad. Es exactamente lo mismo, ¿sí? No solo los servicios van a estar acompañando ese proyecto, nuestros productos. Si Exacto. estamos hablando del catálogo, el catálogo tiene que reflejar a los usuarios y usuarias que tenemos, serles útiles a ellos, porque en definitiva son los que van a utilizar ese producto que estamos haciendo nosotros desde nuestro procesamiento técnico. Y el procesamiento técnico, yo me voy a ir más allá. El procesamiento técnico de la información en realidad es el volcar una expertise que uno incorpora cuando se forma, que tiene que ver con el procesamiento de la información, en cómo al ver un grupo de materiales que tienen y contienen información, de qué manera uno lo ordena, dónde está lo importante que hace y que identifica ese objeto de información a ese y no a otro, y cómo esos objetos se relacionan entre sí. Esa es la coherencia, por ejemplo, de un catálogo. Entonces, los procesos van más allá de aplicar técnicas. Uno, antes de pensar, que era lo que decíamos recién, antes de ponernos a pensar acerca de qué hoja de uso para hacer la descripción de los materiales, tengo que pensar primero qué voy a hacer, o qué servicios, o cómo estoy inserto dentro del lugar en donde estoy, en la institución en la que estoy. Esto implica inclusive, si yo no tengo acceso a tecnología, que quizás no esté mediado por la tecnología. Y el acceso a la tecnología no tiene que ver solamente con el hecho de, con el hecho de tener o no tener los recursos físicos. A veces tiene que ver con la familiaridad que tiene nuestra comunidad de usuarios con la tecnología. Quizás hay otras herramientas que son más accesibles para ese usuario de la información que un catálogo convencional que esté mediado por tecnología. Pienso, por ejemplo, en una de las últimas experiencias que tuve con personas mayores, que si bien les encanta, entran a la tecnología y todo, no quieren ponerse a aprender tecnología y les resulta más cómodo para ellos tener algo que esté impreso o algo que tenga unas características analógicas. Bien. Tenemos acá unas intervenciones
que nos avisa Alguien que me siempre dice, es ayudar a alguien me cómo dice, encuentre qué necesidad de información le hace falta. tenemos delay. Sí, Laura, Pero acá quiero responder algo rápido. Dice, decirle a los directivos, Laura, yo le digo a los directivos todo el tiempo todo, no se hagan problema. Acá estamos teniendo una conversación fluida inclusive con los coordinadores de niveles y los directores de niveles, y son cosas que repito, pero esto requiere también de acuerdos y de normativas que le den ese contenido, le den ese contenido, o que nos especifiquen o nos definan cuál es el rol de la biblioteca y de la biblioteca escolar en particular dentro de la comunidad educativa. Esto que estamos haciendo hoy es parte de eso. Es parte de colaborar en la sensibilización con los directivos. Pero si nosotros cumplimos nuestra función desde la biblioteca, es mucho más fácil sensibilizar, porque se ve útil. O sea, la biblioteca cumple una función dentro de la escuela. Por eso está bueno, por ahí estaba leyendo, así como leyendo rápido, estaba leyendo cosas como preparar los materiales antes, acercarle a los docentes materiales antes, mostrarles o contarles qué es lo que hay antes para que puedan preparar ellos sus clases a principio de año, ver las maneras en que uno se acerca al docente, porque uno no puede obligar. Una de las cosas que nos enseña la sociedad actual es que la experiencia individual de cada persona influye muchísimo en la forma de acercarse a las herramientas, de acercarse a la información, de acercarse al conocimiento. Entonces, ya no es como antes, que vamos a obligar a alguien que vos, de la única manera que vas a acercarte a los materiales de la biblioteca es preguntándome a mí o viendo el catálogo. A veces no es el catálogo, a veces tenemos que buscar otras formas que a veces tienen que ver con lo lúdico, para poder acercar y dar a conocer qué tenemos dentro de la biblioteca y que pueda ser útil para el trabajo cotidiano, tanto de los docentes como de las autoridades. Y eso tiene que ver también con adelantarnos, o sea, cumplir nuestra función también en adelantarnos, estar atentos en cuando cambian los contenidos curriculares, tener los contenidos curriculares dentro de la biblioteca, ver qué es lo que se está haciendo o cuáles son los diversos temas que circulan dentro de las comunidades educativas, y estar atentos, porque siempre hay una política educativa que se baja a nivel jurisdiccional o a nivel nacional, en la que nosotros colaboramos o tenemos que colaborar de alguna manera dentro del espacio, a través del espacio de la biblioteca dentro del proyecto educativo. Acá nos aportan también que saber con qué cuenta la biblioteca es importante, y el docente es el primero que debe consultar antes de llevar a su grupo o clase. Yo creo que la formación de usuarios tiene que arrancar formando usuarios a los docentes y a las docentes de la institución. Tenemos que formarlos como usuarios de nuestra biblioteca y volvernos, esto de pareja pedagógica es casi como que nosotros tenemos que acercarnos mucho a cada uno de los docentes y las docentes para que sepan que cuentan con nosotros y que cuentan con los recursos de la biblioteca, y que si no tenemos recursos en la biblioteca, nosotros tenemos la forma de encontrar otros recursos y para ayudarlos a su planificación. Ay, ¿se te cortó o se me cortó a mí? Yo te escucho bien. Ah, entonces se me cortó en algún momento tu imagen. Nada, sí, entiendo y comparto lo que decís, y estaba leyendo muchos de los intercambios que se están dando
dentro del chat. Está bueno estos espacios para poder pensar y para poder aportar, porque también enriquecen. Hay acá una intervención donde dice que hizo una suplencia en una secundaria y que la directora no sabía qué era Guapé y nada de la biblioteca. En realidad eso es falta de comunicación con la bibliotecaria o el bibliotecario anterior, porque por lo menos algo tendría que saber, que existe la biblioteca, por lo menos. Yo no voy a decir que no es algo que pasa, porque estoy segura que pasa. Una de las primeras, vengo de una biblioteca universitaria. En la biblioteca universitaria, parte de los paseos que se hacían a los ingresantes, el paseo era a la biblioteca para el reconocimiento físico, de los espacios físicos de la universidad. Después venía el conocimiento integral de la biblioteca y de lo que la biblioteca podía darle al estudiante. Y en esos primeros acercamientos, que podían ser de ingresantes o podían ser también de estudiantes del último año de secundaria, nosotros siempre les preguntábamos: ¿tienen biblioteca en la escuela? ¿Conocen dónde está la biblioteca de la escuela? Y yo podría llegar a decir que más del 70% de los chicos decían que no sabían toda la biblioteca de la escuela. Y otro tanto saltaba diciendo sí, y se peleaban entre ellos, dentro del mismo curso, ¿no? El 70% del curso, y después tenías un 30% que sí sabía dónde estaba la biblioteca y eran muy usuarios de la biblioteca. Entonces ahí se contaban dónde estaba la biblioteca y lo que podían hacer dentro de la biblioteca. Pero es real que muchas veces la comunidad educativa entera no conoce dónde está la biblioteca y las cosas que se pueden hacer dentro de la biblioteca. Y ahí tenemos que colaborar y trabajar con los docentes y con los directivos. Bueno, Laura, acá nos informan que ya está terminando la hora que teníamos prevista, así que vamos a ir haciendo el cierre. Les recordamos que el próximo jueves a las 10 ya tenemos el tercer encuentro, que va a empezar a aplicar esta estrategia al fin sobre secuencias didácticas. Esperamos contar con todos ustedes y que nos sigan, y que en el aula ya se solucionó el tema de los enlaces, así que pueden acercarse al aula virtual y encontrar allí todos los recursos que estuvimos subiendo y que van a ser útiles para todas los próximos 2 encuentros que nos quedan. Laura, todo tuyo para despedirte. Bueno, les agradecemos mucho la participación de hoy. Yo les agradezco personalmente la participación en el chat, porque el intercambio es muy fructífero. A mí me sirvió para poder abordar también hoy este acercamiento y también poder entender la manera de las múltiples formas que tenemos en nuestras jurisdicciones de este espacio que tanto queremos, que es el espacio de la biblioteca escolar. Los esperamos el próximo jueves, donde ya vamos a ir a secuencias didácticas y vamos a ir profundizando dentro del trabajo. Vamos a ver si pensamos en alguna instancia de intercambio, quizás algún Padlet o algo, donde los que vayan teniendo dudas puedan ir poniéndolas, así después vamos respondiendo y vamos encaminando respuestas a través de esos intercambios. Gracias a todos. Buen día. Buenos días.